Gracias por hacerme el curso de grabar y continuamos. Ya les comparto mi pantalla y apuntan con la cabeza si se ve, no se ve. Sí, no. Muy amable, gracias. Y aquí se está grabando. Así sigamos. Entonces, mientras yo... Mientras se graba ya la clase, mientras se carga el momento, empezamos, ¿no? Sí. Tengo alguien que me da el resumen de la clase. La misma persona que me envió la frase, que me mandó la frase. Jonathan, usted toma el resumen de la clase pasada y el activo solo. Ya está activo solo. Ya no escuché nada. No, Jonathan, no te escucho. O bueno, así seré yo. Chicos, ¿ustedes lo escuchan a Jonathan? Ay, pues no soy solo yo. No sabemos qué problema tiene. No te veo, pero no te escucho y está activo todo. Bueno, no importa. Silencio, Jonathan. Es amigo. Yo me resumen de la clase pasada. Es amigo. Pues fue la primera vez que vi con esta. Ya la activo solo, espero mandar. Eso, ya está activado solo. Buen día. Con la clase vimos la definición de activar la científica, nos dimos ejemplos, tuvimos que hacer como niños de 5 años, lo que se relacionaba con la matemática y aritmética, distintas operaciones y comparadores, y también analizamos ¿Cómo? Analizamos Analizamos los. Sí. Es que no la suerte. No te escucho fuerte. Ah. No importa si grita o cualquier cosa. O sea, no uses, no, porque me evitan las bandas atrás, pero
hable un poquito más fuerte. Creo que estamos con sueño. Usted no está con sueño. Bueno, entonces, como habla son yo, entonces yo que sé que debo estar más despierto que ustedes, entonces no me pasa el sueño, ¿no? Ya. Y entonces me preguntaba lo del final. ¿Qué es que hicimos? Ay, analicemos un poco de la vez. Un poco de la física. Ah, de los ejercicios propuestos. Bueno, pero eso es tarea suya, ¿verdad? ¿No tiene algún... chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre el capítulo de lógica? Porque ya lo doy por terminado. Ahí vamos a ir leyendo al capítulo de conjuntos. Capítulo 2. Ay, ¿y por qué no me hacen la ya aquí ya tenemos. Capítulo 2. No, estas son unidades. Ya van a ver por qué. Pero, ya no. Ya no. Bien. Estamos ya en el capítulo 2, chicos. Qué bien, qué bien. ¿Y qué tenemos aquí en el capítulo 2? Bien, ¿quién más se va a poder leyendo aquí? Lisa, ¿está por ahí? ¿Vive? ¿Muere? ¿No vive? Levanta la mano si aún vive. Ah, aún vive. Bien, ya le doy la palabra y me va a quedar leyendo. Te la van a hacer pronto, ¿ya? Ya está activo. Buenos días, Inge. Buen día. Por favor, silencio en el chat. Silencio fuera de todos. Para poder avanzar la clase, ¿no? Bien, capítulo 2. ¿Qué pondrán 2? Conjuntos, o en inglés, sí. Bien, misma idea. Vamos a estudiar qué cosa. Conjuntos. Pero los conjuntos como tal son qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué son? Escucha. Eso es lo que estudiamos en esta intro. En esta intro. Bueno, es que sí, básicamente. Proposiciones. Proposiciones. Sí, no, o sea, estudiamos una introducción de la lógica. De hecho, de la lógica de proposición. Ni siquiera de la lógica de predicados como tal. Pero bueno. Mi pregunta es, ¿qué estudiamos? La lógica en siquiera. Ay, no, no, morir. ¿Qué era la lógica en sí? Una... Está muy bien. ¿Alguien más? Una... Es la teoría que permite estudiar las proposiciones de la teoría. Bueno, esa es la lógica. Escuche, en particular, Lisa, solo es una sola vida, y ya la dije. La lógica matemática, obviamente matemática abundando, la lógica es Es una teoría. es una teoría. Aquí vamos a estudiar los conjuntos. Este capítulo también es qué cosa. Esto también es qué cosa, Una teoría. una teoría. Es por eso que uno le dice la teoría de conjuntos. Bien, y en la teoría de conjuntos
Como en toda teoría, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo me dice? Axioma y teorema. Sí, pero no solo eso. Los axiomas y los teoremas son proposiciones, ¿no? Conceptos primitivos y definidos. Que hablan acerca de alguien, acerca de cosas. ¿Pero qué cosas? Las proposiciones, o sea, los axiomas y los teoremas de esta teoría, hablan o se refieren o son acerca de quién, de cosas también de esta teoría. Entonces, como toda teoría, tiene sus conceptos primitivos y sus axiomas. Entonces, ¿cuáles son los conceptos primitivos de la teoría de conjuntos? Para los que hicieron la tarea de leer, escuchen. Eso, muy bien, Cristina. ¿Alguien más que no sea Cristina que no haya sido mi alumna el semestre pasado? Muy bien, Juan Pablo. Eso, Joseph. Muy bien. ¿Pero qué relación, pues, Joseph? No debe ser cualquier relación. Y nadie más va a participar. Vean que en esta clase tengo cuántos años. Tengo 103 años, más de 100 años, por favor. Eso, Joseph. Eso, muy bien, Mateo. Muy bien. Entonces, bien, continuamos. Esos son los conceptos primitivos. Clase y relación de pertenencia. Pues una vez que tenga los conceptos primitivos, ya puedo empezar a qué, ¿quién me dice? ¿A hacer qué cosa? Luisa, ¿qué podría empezar a hacer? Conceptos definidos. También, o también podría irme de lleno aquí. A los axiomas. Claro, porque los axiomas me permiten ¿qué? Deducir teorías Teoremas. o teoremas. Sí, pero además, el segundo papel importante que juegan los axiomas, ¿cuál es? No sabe cuál es el segundo papel. Sean verdaderos, dicen. Eso es definición de axioma. William, eso es definición de axioma. ¿Cuál es el segundo papel que juegan los axiomas en una teoría? ¿Para qué sirven también los axiomas? Para... Diana, pero dígalo bien. Eso fue. Muy bien. Pero dígales conceptos primitivos. Eso fue. Muy bien. Eso, Diana Cartagena. Muy bien. Diana Bravo, por favor, le falta una palabrita. Muy bien, Diego. Diego, pues muy bien. Muy bien, Cristina. Bueno, Isaac, por ahí es la cosa. Lo dices en otras palabras, pero sí. Luisa, ya se acordó. ¿Cuál es el segundo papel más importante? Bueno, no tan importante, pero el segundo papel que juegan los axiomas en una teoría. ¿Qué hacen los axiomas? No sabe. Ay, me parece. No sabe nada. ¿Para qué vive? A ver, si te presento un concepto primitivo, ¿tú tienes idea de lo que es? No. Ya. O sea, ¿Quién te ayuda a darte esa idea? los axiomas. Eso, pues. Cuando yo tengo los conceptos primitivos, primitivo viene de la palabra primero. Son los primeros conceptos de esta teoría. ¿Estamos? Ya. Pero cuando me presentan un concepto yo no tengo ni idea de lo que es. De hecho yo, ¿cómo también les sé llamar a los conceptos primitivos? ¿Con qué nombre? ¿Quién me dice? ¿Con qué nombre les sé llamar yo a los conceptos primitivos? ¿Quién me dice? Ya escribieron por ahí. Yo les sé llamar conceptos primitivos o términos no definidos. Ujú. Y no es que no se definan, sino que no se definen explícitamente. Los que sí son definidos pero explícitamente, tienen una definición como tal.
Bien, entonces, ¿cómo es que debo tener una idea de lo que son los primitivos? ¿Quién me ayuda a entender los primitivos? Los axiomas. Los axiomas son proposiciones que sí, asumimos que son verdaderas. Pero un segundo papel que juegan los axiomas es ese. Nos ayudan a tener ideas, nos ayudan a definir los no definidos. Pero ¿cómo definir los no definidos? Es que definido me refiero a definidos explícitamente. Y cuando digo definir los no definidos o definir los primitivos, me refiero a dar una idea, definir implícitamente. Bien, entonces, conoces términos, conceptos primitivos, vas a conocer la teoría de conjuntos. Vamos a ver cuáles son esos conceptos primitivos. Empieza. Conceptos primitivos de la teoría de conjuntos. En este capítulo vamos a aprender el estudio de la teoría de conjuntos sobre la base de la lógica de proposiciones, a la que añadiremos cuantificadores. Los utilizaremos informalmente. Hasta ahí. Esto no que vamos a ver la teoría de conjuntos, pero basándonos en lo del olvidado, ¿no? Sí, porque la mañana uno está. Son proposiciones, es la lógica de proposición. Estudiamos la lógica matemática. Ya. Y ya, a ver, ¿ustedes el capítulo 1 estudiaron la lógica como tal o solo estudian la intro? Una introducción de la lógica de proposición. Una introducción de lógica de proposición. Es lo único que aprendieron. Y ahorita ya dominan, son expertos en todo eso. Entonces, como dominan muy bien, se les va a hacer muy fácil este capítulo. ¿Por qué? Porque la teoría de conjuntos está que la vamos a estudiar sobre la base de qué teoría. De la lógica de proposición. Ajá. Así es que si no saben la lógica de proposiciones, es decir, si no saben el capítulo 1, ya nada, ¿no? Así está subido. Y aquí es la parte que también quiero recalcar. Dice que va a añadir los cuantificadores, pero la cátedra no les va a enseñar como tal a cuantificar, ni a usar los cuantificadores. Siempre les va a enseñar por encima. Les va a enseñar así inconscientemente y a poquito ni siquiera les va diciendo. Y a veces lo hace y a veces no lo hace. ¿Y cómo se puso la cátedra? Bueno, les dice que les va a enseñar cómo. Informalmente. Ya, conmigo, lastimosamente van a aprender lo que Vamos a aprender bien. no, no sería la palabra. Formalmente. Aquí. Más que bien. Se aprenden bien análisis, cuestión historia. Yo lo que vengo a hacer es contarles lo poco que sé. Y sabrán si me paran volando. Pero bien. Esto nos permitirá abordar cuanto antes el concepto de conjunto y sus propiedades fundamentales para estudiar los números reales y las funciones. Siga. Por otra parte, que la teoría de conjuntos se construye sobre la base de la lógica de proposiciones, quiere decir que los conceptos, axiomas y demás de estas son también conceptos de axiomas y demás de aquellos. No, que no tengo idea. De la teoría de conjunto, o sea, todo lo que, digamos, todo lo que adoptemos de la teoría de conjunto, si no va a salir la lógica de proposiciones y yo me imagino que todas las, o sea, los conceptos, No te imaginas, ya le dije. ¿Qué quiere decir que esta teoría se construya sobre la base de la otra teoría? que van a ser los mismos, No, ¿qué? o los mismos conceptos. Que bueno, digamos, que estos conceptos y axiomas de la lógica van a ser también conceptos y axiomas de quién. De la teoría de conjuntos, Eso, entonces, ¿qué axioma conoces, por ejemplo? Bien, el de la negación, muy bien. Otro, el axioma reflexivo, axioma reflexivo. Alguien que le lance algo, por Dios.
Está todo muy fuerte que te lance el escritorio encima, la mesa o algo. Pues estás muy que te lance el sartén. Con el aceite y sin tapa. Bien. Claro, a veces se me siente que me están pidiendo con un tapa. No. Usted ahora. El axioma de la doble implicación. Esa es otra opción. Pero el primerito, los dos primeritos que aprendieron que me gustan. Que el tercero excluido. Y el de... No. No, no me digas ya. El de no contradicción. Eso. Esos son los primeros axiomas de la lógica. Esos deberían estar más claros en la cabeza que antes que los axiomas de las conectivas. Y ojo, también son axiomas, ¿vale? Pero bueno, esos conceptos, sí, ¿no? ¿Qué concepto? Concepto como proposición, concepto, otro concepto que tenemos ahí, ¿cuál es? Valor de verdad. Esos conceptos también van a estar. Y el axioma del principio del tercero excluido y el axioma del principio de no contradicción también. Eso es lo importante, chicos. Siga. La teoría de conjuntos tiene dos conceptos primitivos. ¿Cuáles son esos dos conceptos primitivos? Ahora sí, ya. Clase y relación de pertenencia. Bien. ¿Qué es un concepto primitivo? Un concepto que está implícito. No. Es el primer concepto de esa teoría. Por eso la palabra primitivo. Pero la característica que tienen estos dos conceptos es que no los vamos A definir a definir con. explícitamente. Pero sí vamos a entenderlos y tener una idea de esto, ¿cómo? ¿A través de quién? De los axiomas. Sí, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a definir como axiomas? Implícitamente. Ya, Antes de enunciar los axiomas que los definirán implícitamente, presentaremos el lenguaje de esta teoría y su sintaxis correspondiente. ya. Entonces, por ahora, clase y relación de pertenencia. O relación pertenencia, como dice la frase. Chicos, aquí una aclaración. Estos dos conceptos, este es el segundo semestre que se enseña como teoría, la teoría de conjuntos. Es el segundo semestre. Desde el 2010, desde el 2020, pues, desde el 2020 hasta el 2019, a mí me tenían terminantemente prohibido enseñar así como tal a hacer. Así es que mucha atención, ustedes tienen ese privilegio de estudiar los fundamentos de la matemática como se enseña en la carrera, no en cualquier prep, en cualquier subcontenente, en cualquier profesor. Eso nada más. Bien, entonces, sí, antes de pasar a entenderlo, qué es clase, qué es relación de pertenencia y los axiomas me van a ayudar a tener una idea, pues vamos a ver las reglas, el lenguaje, en pocas pues la sintaxis de esta teoría, ¿no? Entonces, dentro de cada teoría tenemos símbolos, signos que representan conceptos, ¿no? Y bueno, no podemos utilizar esos símbolos, esos signos, que bueno, ya pasan a ser símbolos porque ya representan conceptos, como se nos dé la gana, ¿no? Tenemos reglas. Entonces, ya por favor la sintaxis de la teoría de conjuntos. Vamos a ir viendo dos reglas, ¿no? De poquito, ¿no? Vamos con las dos primeras, luego vamos con la tercera y así. A ver. Primera, estas películas del alfabeto español, A, B, C, etcétera, X, Z. Para representar clases diremos, por ejemplo, la clase X, la clase B, etcétera. Ya, ¿qué entendemos con la primera regla?
que se usan letras mayúsculas del alfabeto español y cuando, pongamos así, tenemos que decir la clase A. No es que tenemos que decir, sino que aquí representa a la clase A. Entonces, ¿esto sería qué? Una clase. Dios, alguien que es que esta cosa no es la clase, esta es una letra. ¿Qué está haciendo aquí ya entre Al lenguaje. Eso, ¿qué está haciendo? Está representando lo que, diciendo lo que significa. No, es que X representa. No es una clase. Pero está... A ver, ¿qué es es? ¿Cómo se dice? A ver, X es la clase. X representa la clase. ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Por qué pone entre comillas? Eso hablamos, muy bien. ¿Está haciendo qué? Pone entre comillas porque está qué. Usando el lenguaje. Eso, usando el lenguaje. Chicos, A, B, C no son clases, son letras del alfabeto, letras mayúsculas, ya. Pero representan clases. Y aquí dice, diremos, por ejemplo, pero usando el lenguaje, no. La clase X, la clase B. Pero no es que sean las clases, son letras que representan las clases. Bien, entonces, abusando del lenguaje, podemos decir así, por ejemplo, ya. Bien, ¿qué pregunta deberían hacerse ahí? ¿Quién le dice? Y si no tienen preguntas, pues qué bueno, mejor avancemos. Pero, ¿qué pregunta harían ahora? Las letras mayúsculas, que es clase, es que Gabriel, todavía no vamos a saber hasta que... De hecho, no sabemos que clase simplemente es un concepto primitivo. Los axiomas nos van a ayudar a... No, es que están confundiendo, mejor no digan nada. Si ustedes no lean mejor las reglas. A ver, Mateo, ¿qué representan las letras minúsculas? No tengo idea, pues todavía no me dicen las reglas. Pero está diciendo que las letras minúsculas van a representar clases. ¿Qué es una clase? Ni puta idea. Se supone que somos ignorantes. No sabemos que es un concepto primitivo. Bien, entonces, las acciones me van a ayudar a entender qué es una clase. O cuando leamos los axiomas de esta teoría. Pero, ¿quién me dice? Se supone que la lógica, la teoría de conjuntos está sobre la base de qué teoría, de la lógica de proposición. Entonces, vamos a trabajar, entonces, ¿cómo se le diría? William pregunta, entonces, ¿cómo se le diría sin usar el lenguaje? La clase representada por X. Si quieres leer esto sin abusar del lenguaje, deberías leer así, William. La clase representada por X, o la clase representada por B. Misma idea en la lógica, ¿no? Nosotros usamos letras mayúsculas del alfabeto para referirnos a qué? A proposiciones, ¿no? Misma idea por acá en los de derecho. Eso, la proposición representada por P. ¿Cuál es la proposición representada por P? Esta es la proposición. Hoy es lunes de la proposición. ¿Estamos? Esto es la proposición y la represento por la letra P. Pero cuando uno ya está grande abusa del lenguaje me dice, bueno, la proposición P. Esto no es proposición, es una letra. Pero cuando uno ya cacha muy bien y domina muy bien la teoría, abusa del lenguaje me dice, la proposición P refiriéndose a esto. Cuando en realidad debería decir cómo. La proposición representada por P. Porque esto es lo que pasa. Bien. Ahora que ya estamos aquí, chequense justo les presento. Se está diciendo que en la teoría de conjuntos vamos a trabajar a uso de lleno en la teoría de conjuntos para siempre y siempre. Todo objeto matemático es conjunto. ¿No? Todo, eso siempre, todo
todo lo que vayas a hacer de poco, bueno, toda la poca matemática que vayas a estudiar en tu vida, está sobre la base de teoría de conjuntos. Todo objeto matemático, esto es axioma, te guste o no, y esto es un axioma para mí, no que le vayan a haber escrito por ahí, todo objeto matemático es conjunto, todo, pero bueno. Entonces, ¿qué iba a decir? Si te están diciendo que las letras mayúsculas representan clases, ¿qué pregunta te nace después de ver esto que te estoy mostrando otra vez? No les nace ninguna pregunta. ¿Y cómo diferenciamos las clases de las proposiciones? Eso, muy bien, amiga, muy bien. Pero toca presentarles un ejemplo, algo aquí escrito para que cachen. Profe, porque si yo pongo P, en mi cabecita hasta ahora está que esta cosa representa una proposición en una clase. Si yo pongo Q, profe, yo voy a pensar en estas huevadas como proposiciones, no como clases. Entonces te digo, a ver, no puedes hacer lo que se te dé la gana. Estamos estudiando el lenguaje y la sintaxis de la teoría del conjunto. Así es que te guste o no. Si sabes lo que es una proposición, se verás. Pero dentro de la teoría del conjunto, si me pones esto, para mí son que clases. Clases, pasaron a ser clases. Profe, entonces, ¿cómo voy a representar a las proposiciones? Es la pregunta. Ya, pues no sé, pues toca seguir leyendo las reglas para aprender. Pero por ahora, olvídate de que esto sea una proposición. Estas huevadas son clases. Abusando del lenguaje, ¿no? Clases. Eso deberían de preguntar. Bien, vea la regla número 2. Segundo, ese signo representará el concepto primitivo relación de pertenencia. La sintaxis para este signo es la siguiente. Es la sintaxis. Es decir, se escribe dos clases únicamente y se lee. Sí. La clase A hay entre dos clases únicamente y se lee. La clase A pertenece a la clase B. A menudo, A menudo se emitirán la palabra clase y se dirá simplemente A pertenece a B. pues sí está claro cómo utilizar esto. Esto va en medio de dos que De dos clases. es de dos clases. O pueden ponerle donde les dé la gana, ¿no? ¿Y cómo se lee esto? La clase A pertenece a la clase B. O A pertenece a B. Bien, chicos. ¿Está clara la segunda regla? ¿Está claro cómo se representan? A las clases se representan con letras mayúsculas. A la relación de pertenencia se le representa con este signo. ¿Estamos? Este es un signo. Y es justamente el signo de relación de pertenencia. Uno me dice, ¿qué signo es este? Así como esto es una A, una B, una C, me preguntas de esto. Nada bien, así. Nada me parece. Muy. No. Bueno, pero con esto te lo explico. Bien, ¿alguna pregunta sobre estas dos reglas? Si me da para avanzar. ¿Ninguna? Bueno, vamos a la regla número 3. Aguanten. Solo que la regla número 3. ¿Verdad? Ah, bien. La regla número 3 muere aquí. Justamente.
Bien, ahí también una pregunta. Dice, aparte de la relación de pertenencia, ¿qué nombre tiene el signo? Eso es lo que yo preguntaba. No se sabemos. Por ejemplo, aparte de clase, esta cosa se llama A, pues. Esta cosa se llama X. Eso preguntaba sobre esto. Ay, mi amable, chicos. Bueno, chicas. Vane, Liz, María, María José, Gina. Gracias por hacer un acuerdo de mis partidos, la misma educación. Bien, lo que yo no quiero aquí es que se confundan, porque tranquilamente uno me puede decir que esto es una letra griega y saben poner los nombres, ¿no? Epsilon, no sé qué huevadas. Les cuento que esto de aquí no es ninguna letra griega. Eso quería aclararles. Agradezco a los que volvieron a insistir. Esto no es ninguna letra griega. De hecho, este es como tal el signo para la relación de pertenencia. Este signo, como historia les cuento, ¿no? Se creó como tal, justamente solamente para eso. Este es exclusivamente el signo que representa la relación de pertenencia. Eso, pues bien simple. ¿Estamos? Para cualquier otra persona que piense lo contrario. Bien, entonces vea la letra 3, la letra 3. La regla 3, y ella también eso. Gracias. Vea. Oye, pero entonces no tiene nombre. Sí, se llama pues relación de pertenencia. Ah, solo es. Sí, es lo único. En Ay, cambio, estas literal sí son letras del alfabeto español mayúsculo. Estos sí tienen ese nombre. Ujú. En cambio, esto de aquí, y dicen, no, estos signos van a representar plazos. En cambio, este signo, que literal es exclusivo, se creó para representar a la relación de pertenencia. Eso como hecho histórico, ¿no? Nadie más les va a contar. O bueno, yo cacho que si preguntan, sí les han de contar. Pero como no hacen preguntas, pues nada, por favor, la regla 3. Ahorita voy a tomar mi medicación, gracias. las proposiciones de la teoría de conjuntos se definen recursivamente así. ¿Qué entiendes tú por recursivo? No sé qué recursivo hay. Ah, alguien que me escriba el chat o me diga. Dios, es la primera vez que escucho esa forma de decir. No, me agrada que participen, chicos, y no voy a hacer quedar mal a esa persona, pero en serio es muy, muy gracioso. Así que solo les voy a contar lo que escribió. Pero no lo voy a hacer quedar mal, porque luego mal al menos él escribe y participa, ¿no? El resto no hace nada. Quedan ahí viendo la pantalla. Dice, te pregunté, ¿qué entienden ustedes por recursivamente? Y esa persona dice, similar a poner una letra cursiva. Dios, ahí se me dio algo de decir. No, recursivo se utiliza, recursivo es para otra cosa, no para tipo de letra, no. Ah, no, William, usted también. Ay, perdón, William. Creo que lo hice mal. Bueno, la palabra recursivo no es la primera vez que lo van a escuchar. Lo van a escuchar ya varias veces. ¿No? La palabra recursivo la van a utilizar ya más adelante, cuando estudiamos recursión, inducción. Pero la idea es esta. ¿Cuándo utilicé yo la palabra recursivo como ustedes antes? Porque no es la primera vez que yo la uso. Yo ya lo utilicé con ustedes en el capítulo 1. A ver, ¿quién me podrá ver?
Cuando me pidieron una demostración, de hecho, yo les ayudé a demostrar o les demostré una fórmula. ¿Qué fórmula? ¿Se acuerdan que les dije que si quieren les puedo presentar la demostración? Y ustedes dijeron que bueno, y les presenté la primera demostración de este curso. ¿Y qué método utilicé? Lo hice en forma ¿qué? ¿Pero qué demostré? A ver, si me han parado dulce. Nadie me ha parado dulce, nada. Amor. Mm. Nadie me ha parado dulce, si ven. No, Mateo. ¿Cómo que cuántos? Dios, escuchan esto sí me indigna. Mateo pregunta, ¿cuántos valores de verdad tiene la proporción? ¿Cómo que cuántos? ¿Cómo que cuántos valores de verdad tiene una proporción? ¿Qué clase de pregunta es esta? ¿Ven que no se acuerdan? Mal me parece. Alguien que sí se acuerde ya para avanzar, chicos, son ustedes muy enormes. ¿Por qué? Ah, ya sé por qué. ¿Por qué no contestan? Se dejan ahí esperando. Ah, no, ver, pero ¿dónde utilicé? ¿En qué demostración? ¿Dónde utilicé esa palabra? Cuando les enseñé qué, cuando les tuvieron qué. No digo con nada que ver. No que nada que ver. Ya, mucho huevada. Avanzamos. A ver, Juan Diva, no. ¿No se acuerdan? Qué huevada. Hombre. Aquí. Aquí. Yo les demostré esta fórmula. El número de casos es igual a 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones de las que no conozco el valor de verdad. Demostré esta fórmula utilizando qué método, de qué forma. Recursión. Eso utilicé. Eso utilicé para demostrar. Solo que no recuerdo dónde está. Creo que solamente es escrito así. Sí, ¿no? Como la clase anterior. Más acá arriba. Acá arriba. Desde aquí empecé, ya me acuerdo. Bien, pero aquí está feo. Vamos a otro. Mm, Eso. Aquí está. Por cada valor de verdad de P, tengo dos posibles valores de verdad para P. Y por cada valor de verdad para Q, tengo dos posibles valores de verdad para R. Y por cada valor de verdad de R, tengo dos posibles valores de verdad para S. En pocas 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces? 4 veces. 2 a la cuarta. Entonces, si tuviera n proposiciones de las que no conozco el valor de verdad,
Tengo dos posibles valores de verdad por cada una de ellas. Entonces, de esa forma se sigue, esto es recursión. Primer paso de la recursión, empiezo con una proposición. Segundo paso de la recursión, empiezo ¿qué? Con dos proposiciones, tengo 4 casos. Tercer paso de la recursión, tengo 3 proposiciones, tendría 8 casos. Cuarto paso de la recursión, así. Y así, sigo paso a paso, recursivamente tengo. Ahí es cuando les dije que voy a utilizar qué método, o qué forma de demostrar, que lo voy a hacer de manera recursiva. Pero que no se acuerdan, y ya nada. Esperan hasta que me digan, ¿no? Ya no, ya no, ya no quiero no. Bien, entonces sí, este es el primer paso de la recursión, este es el segundo paso de la recursión y este es el tercer paso de la recursión. ¿Estamos? Uno da paso a paso. Ese es lo que deben ahorita entender o asimilar de la palabra recursivo, ¿ya? Entonces, paso 1 de la recursión, paso 2 de la recursión, paso 3 de la recursión. Nada más. Bien, lea otra vez la regla 3. Tercero, las proposiciones de la teoría de conjuntos se definen recursivamente así. Primero, A pertenece, paso 1. A pertenece a B es una proposición de la teoría de conjuntos. ¿Y a qué entiende bien ese paso 1? Que A pertenece es una proposición. ¿Y qué? O sea, no es una clase, es una proposición. ¿Qué es una proposición? Es una proposición. Son dos clases entre signo. Las cosas representa acción. No representa, perdón. Olvida la palabra representa. Aquí te está diciendo que Es una proposición. es una proposición de la teoría de conjuntos. ¿No puedes decir una proposición de la teoría de números reales? Si A es igual a 0 y B es igual a 0, A por B es igual a 0. Eso, muy bien. Esa es una proposición de la teoría de números reales. ¿Vamos? ¿Tú puedes decir una proposición de la teoría de conjuntos? A pertenece a B. Eso, muy bien. Es la única proposición que conocen ahora de la teoría de conjuntos. De acuerdo al paso 1, esto que estoy escribiendo aquí, ¿qué es? ¿Escuchó? Esa es una proposición ¿De qué sería? de la teoría de conjuntos. ¿Y qué dice? Cuéntame. ¿Qué estás afirmando? Que P pertenece a Q. Sí, pero no vamos a conseguirlo tal cual. Que la clase P pertenece a la clase Q. Entonces, como esta cosa es una proposición, ¿qué sabes tú de las proposiciones? ¿Qué características tienen las proposiciones, carajo? Acción. Que las clases pertenecen a otras clases. No te estoy preguntando qué sabes de esta proposición, ¿qué entiendes? Te estoy diciendo qué sabes tú, se supone que estudiaste la lógica de proposiciones. Y esta huevada que estoy encerrando en rectángulo es una proposición, entonces esta huevada que tiene uno y solo un, ¿qué? Un símbolo, un conector. Alguien que le lance algo. ¿Qué tienen las proposiciones, carajo? Un valor de verdad. Eso, uno y solo un valor de verdad. Esto que estoy encerrando en la teoría de conjuntos es una proposición. Por lo tanto, o bien es verdadero, o bien es falso. Se acabó. Punto. Pero más aún, esto en el fondo, aquí entre nos, entre ustedes y yo. ¿Qué valor de verdad entonces tiene esta proposición? ¿Es verdadero? No lo sabemos. Sabemos que depende de quién. De P y de Q. Es de quién sea la clase P y de quién sea la clase Q. En pocas de esto que es, ¿quién me dice? Es un predicado. Es un predicado de dos variables.
Pero eso aquí entre nos, ¿ya? Porque la cátedra no enseñó predicado. A ver, profe, si esta cosa es una proposición, y entonces o bien es verdadero o bien es falsa. Y si es una proposición de conjuntos, yo debo de saber, pues. ¿Por qué esta no? Porque, profe, esta no es una proposición que se expresa a través de otra. Esta es una proposición como quien dice simple. Digo, si no, pues. Y ya, pues, profe, nosotros deberíamos de saber el valor de verdad. Esta cosa ya debería de saber si es verdadera o falsa, pero no sé. Entonces de ahí te estoy colando y te digo, mira, lo que pasa es que la cátedra no te enseñó la lógica de predicado, y la cátedra te enseña por encimita. Sí es una proposición abierta, o lo que uno lo que comúnmente conoce como predicado. Una proposición abierta de dos variables, o un predicado de dos variables, o una función proposicional de dos variables, dependiendo del libro que use. Esto quiere decir que el valor de verdad depende de quién sea P y de quién sea Q, de qué clase, para saber si en efecto la clase P está perteneciendo a la clase Q. Deben utilizar en la teoría de números reales. ¿Listo? X es igual a Y. X minúsculo es igual a Y minúsculo. Porque dentro de la teoría de números reales, las letras minúsculas que representan Un número real. eso. Y esto es verdadero o falso. Depende De quién sea X y quién sea Y. Eso, muy bien. Eso es verdad. Esa es la analogía. Bien. Paso 1. Ya el paso 2. Paso 2. Si esos símbolos representan proposiciones de los... A caligráfica, o A cursiva, o B caligráfica, o B cursiva, ¿cómo que? Ya, si A caligráfica y B caligráfica representan proposiciones de la teoría de conjuntos, entonces esos símbolos Pero es también que, representan proposiciones. A ver, escucha. Se supone que la negación se utiliza antes de algo que represente una proposición. Y ya te está diciendo, si estas cosas representan proposiciones, ¿cómo se lee esto? La negación de A caligráfica. Ya, sigo leyendo. La conjunción de A caligráfica y B caligráfica, la distinción de A caligráfica y B caligráfica, la implicación de A caligráfica y B caligráfica y la doble implicación de A caligráfica y B caligráfica. También representan una teoría. Y también representan proposiciones de esta teoría. Dime, ¿quién te digo de ese paso? Que si, o sea, que ya no son, primero ya no son letras imprentadas. O sea, son letras mayúsculas del alfabeto español, pero escritas en Pero ya no son impresas. Entonces, ¿qué son? Escritas, ¿no? Ya no son imprenta, no se dice imprenta la que se escribe así. Tú dices cosas como que más o menos, sí, te escacho, mano escrita, algo así. Sí. Sí, bueno, podemos cacharlo así. Pero bueno, la pregunta que te hicieron al inicio, con la regla 1, de que, profe, para mí esto era una proposición, y ahora son clases. Y ahora, ¿cómo se usan las proposiciones? Con la letra mayúsculas, pero caligráficas o cursivas, como le quieran decir. Entonces, si a mí me da pereza escribir todo esto, por ejemplo, la clase J pertenece a la clase P. Como todo buen matemático, lo puedo representar esta proposición como J caligráfica, la implicación de J caligráfica y B caligráfica. Cálmate. Esto es una proposición, acuérdate. Ya, entonces con una letra caligráfica. Ya, pues podemos ponerle la A caligráfica, o podríamos ponerle una B caligráfica, o podríamos ponerle una J caligráfica, o una P caligráfica, o una Q caligráfica. Esto sí representa una proposición, las caligráficas mayúsculas.
esas van a representar proposiciones. Y como esta cosa que está encerrada en amarillo, subrayada en amarillo, es una proposición, ¿qué dice aquí? Está afirmando que la clase J pertenece a la clase P. Entonces, esa es una proposición por el paso 1. Entonces, por el paso 2, yo puedo representar a estas cosas con estas cosas. Y no solamente esto, digamos que mi P caligráfica representa esta proposición. A la clase A pertenece a la clase B. Entonces, si te escribo esto de aquí, ¿qué es? Cuéntame, Luisa, ¿qué es esto de aquí? ¿Esto de aquí es una proposición? Sí, que se Que se expresa eso a través de una implicación. Esta es la implicación de qué? De P y Q, ¿no? de P. Pero de P caligráfica y de Q caligráfica. ¿Es necesario decir P caligráfica y Q caligráfica? Yo creo que sí. ¿Cómo que sí? Se supone que tú dominas la sintaxis. Tú aquí no dices, tú aquí también abusas. Tú dices, ¿cómo dices esto? Esto es que Está perteneciendo. es, y tú no dices ano caligráfica, no caligráfica. Tú dices, ¿sabes? Entonces, si tú dices, profe, esta es una proposición en la teoría de conjuntos, y esta es la implicación de P y Q, en mi cabecita, ¿qué debería de entender? Esto es una P Caligráfica. y esto es una Q caligráfica. Y podrían estar representando a estas proposiciones. ¿Mm? Ujú, ujú. Bien, eso dice la regla número 2. ¿Alguna pregunta con el paso número 2 de la recursión? ¿No? Sí, no. Ya. Lea el paso 3. Paso 3. Una proposición de la teoría de conjuntos se obtiene únicamente por la aplicación de las dos reglas anteriores. Ya, qué cachorro. Eso está muy claro, pero diga. Que una proposición, ahora podemos escribir a caligráfica lo que escribió abajo, y eso va a ser una proposición. Sí, pero hay algo más importante. ¿Qué nos está diciendo el caso con la regla 3? ¿Qué nos dice? Que si es que no aplicamos el paso 1 y el 2 no puede ser una proposición. No, o sea, dilo bien, mira. Las únicas proposiciones que hay hasta ahora en la teoría de conjuntos son estas. O cualquiera que se tenga a partir de eso. Ninguna otra cosa que escribamos va a ser proposición. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuáles son las únicas proposiciones de la teoría de conjuntos? Estas cosas. ¿O qué cosa? Conexiones de esas, ¿no? ¿Sí está claro lo que digo? Únicamente esas son las proposiciones de qué teoría? De la teoría de conjuntos. ¿Estamos? Estas cosas de aquí, que la clase A pertenezca a la clase B, es una proposición, o estas cosas de acá, ¿no? Digamos que P representa esta proposición, Q representa esta proposición, entonces ya no. Una proposición que tendría aquí, por ejemplo, sería esta, la conjunción de estas dos. Solo esas son proposiciones, solo esas. Bien, preguntas, dudas, sustos, traumas, algo. No, si no hay más dudas, ni más sustos, ni más traumas, ni nada de esas cosas, pasemos a lo que ya nos compete, a los cuantificadores. Pero mucha atención, los cuantificadores la cátedra lo enseñan formalmente. Yo no lo voy a hacer. Conmigo aprenden como son. Bueno, les voy a contar formalmente, y mucha atención, pero vamos de a poquito. Ay, Dios, ya todo. Me van viendo hasta dónde corto ya para seguir con...
¿Hasta dónde corté? Hasta el C4, ¿no? Entonces tocaría... gracias. Claro que puede, William. Claro que puede. ¿Qué debería de preguntarme a William? Eso, William. Sí, debe permiso, vaya. Bien, al parecer Lisa nos abandonó. Dice que tiene un problema de internet o algo así y se fue. ¿Quién más me sabe apelar leyendo? En el serie 32 es Dylan y en el serie 34 es Anthony. Cualquiera de las dos que me quiera colar. Ah, no, ninguno me quiere colar. Anthony no me quiere colar a leer. No, no. Bien, ya le doy la palabra. Ahí está. Con esto quedó solo. Ya, profe. Por favor, empiece aquí. La negación. Ya. La negación de la pertenencia de A pertenece a B es el Bueno, es ese signo. O sea, si es ya sabemos signo. es que ya sabemos que se escribe así, ¿no? Sabemos Ya. en el paso 2 que esto es una proposición, ¿no? Y con Sí. toda proposición, ¿yo qué le puedo hacer a esta proposición? Negarle. Esta puedo negarlo. Y la negación es qué cosa otra Otra proposición. y se representa con este símbolo, ¿sí o qué? Ya, entonces, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, sí, entonces la negación de esto, ojo, así se lee, ¿no? La negación de esto y así se escribe, noticia, redonda aquí. Le da pereza al autor y como a todos, ¿no? A mí también me da pereza escribir todo esto de bala. Entonces le va a abreviar, ¿no? Y dice que será representada por esto. ¿Y cómo se leerá este signo? ¿Cómo se leerá? ¿Sigue leyendo? ¿Y se dirá? Y se dirá A no pertenece a B. En lugar, la negación de A pertenece a B. Ajá, porque básicamente si esto representa esto, debería de leerse así, ¿no? La negación de que A pertenezca a B. Pero no, ahora va a leerlo de esta forma. Nada más, es lo único que nos dice. Hasta ahí. Por ejemplo, sigas. Por ejemplo, dado que X pertenece a Y y Y pertenece a Z son proposiciones. También lo son la conjunción de X pertenece a Y y Y pertenece a Z. Hasta muy bien. La implicación ahí sería la X no pertenece a Y pertenece a Z, Z, ¿ya? Y la disyunción de Y pertenece a Z y X no pertenece a Y, Pues, como se indicó al inicio, estos también son qué? otras proposiciones. Sí, son proposiciones que se expresan a través de otras, ¿no? ¿Con la ayuda de qué? De conectores lógicos. Eso, muy bien, Antonio, muy bien. Son proposiciones, ¿no? Bien, como se indicó, Como se indicó al inicio de esta sección, no incluiremos formalmente los cuantificadores universal y existencial. En su lugar utilizaremos la siguiente expresión. Para todas las X, para todas las
toda clase X, para cualquier clase X, existe una clase X para alguna clase X. Ya, ¿qué cachaste aquí de este párrafo? Cuéntame. O sea que no vamos a incluir formalmente los cuantificadores y vamos a utilizar Te está diciendo que hay dos tipos de cuantificadores, ¿no? Uno que se llama universal y esencial existencial. y otro que se llama existencial. Ya, muy bien. Y dice la cátedra que no los va a incluir formalmente, que simplemente va a utilizar estas frases, ¿no? Nada más. Y a mí no me parece. Primero, yo no voy a enseñarles solamente dos cuantificadores. Si ustedes gustan, bueno, les guste o no, yo voy a trabajar a veces con tres cuantificadores. El cuantificador universal, el existencial, y quién conoce un tercer cuantificador. No, Juan, cuantificador. Cuantificador. ¿Quién conoce un cuantificador? Eso, Cristina, muy bien. Pero alguien que no haya sido mi alumno, pues eso no es poco. Eso, Kevin, muy bien. ¿Alguien más que conozca un tercer cuantificador? Nadie. Bueno, el cuantificador universal, para ninguna, alguien que le lance algo a Diego. Cuantificador universal, cuantificador existencial y cuantificador existencial único. ¿Estamos? Este es un tercer cuantificador que yo les voy a enseñar. Lo que les voy a contar, ¿no? Cuantificador existencial único. Entonces, chicos, como todo buen matemático, a mí me va a dar pereza escribir estas frases. Así es que le voy a representar con un signo. ¿Estamos? Entonces vamos a tener símbolos para estas cosas. Entonces símbolo para el cuantificador universal y símbolo para el cuantificador existencial. ¿Estamos? Ah, ya, gracias. Ya desconecté mi laptop. Gracias, chicos, muy amables. A ver, ¿qué estaba diciendo? Eso decía. Eso, a mí, como todo un matemático, me va a dar pereza escribir para todas las clases de X, para toda clase X, para cualquier clase X, existe una clase X, para alguna clase X. Entonces voy a utilizar signos. Entonces vamos a tener símbolos para el cuantificador universal y símbolos para el cuantificador existencial y también vamos a tener un símbolo para el cuantificador existencial único. ¿Estamos? Bien, entonces vamos viendo esta intro. Entonces, vamos viendo cómo se usan esos cuantificadores. Principalmente utilizaremos estas expresiones de la siguiente forma. 1. Se deduce, se tiene la proposición acursiva para toda clase se llaman enunciados, ¿ya? 2. Por lo tanto, enunciado 1, enunciado 2. Ya. Enunciado 1, repito otra vez. Ya, perdón. Ya, enunciado 1. Se deduce la proposición acursiva para toda clase X. Sinónimo de se deduce, Se tiene, se corrige, se concluye. tiene. Se tiene o se deduce la proposición acursiva para toda clase X. ¿Cierto? Ya. Sí. Bien, lee el enunciado 2. Enunciado 2. Perdón. Para toda clase X se deduce. Enunciado 2. Para toda clase X se deduce, se tiene la proposición acursiva. La proposición, el enunciado 1 y el enunciado 2, la cátedra les llama como tal enunciados. Yo les llamo como. Para mí son proposiciones. Ojo. O predicados, ¿no? Porque depende de quién sea, qué cosa, la proposición acursiva, ¿no? Entonces, sinónimo de predicado, proposición abierta, proposición, función proposicional, enunciado también. Eso les dije yo el primer día de clase.
dependiendo del libro que usen. Proposición, enunciado, a veces son lo mismo. Entonces acá te da estas cosas, estas 4 cosas les llaman enunciados, pero les cuento que para mí son no más que proposiciones. O predicados, de hecho, porque el valor de verdad depende de quién sea acustiva, ¿no? Pero el enunciado 1 y el enunciado 2, o la proposición 1 y la proposición 2, dicen lo mismo. Son 2 formas de escribir lo mismo. En pocas son lo mismo. Deberíamos de ponerle el mismo nombre. ¿Vamos? Dice exactamente lo mismo. Y vamos ahora sí ya al formalismo. ¿Cómo voy a representar yo el cuantificador universal? ¿Con qué signo? Entonces, a mí me da pereza escribir esta clase para todas las clases X, para toda clase X y para cualquier clase X. Así como aquí, para toda clase X, para toda clase X. ¿Cómo escribo yo estos dos? Estos dos, formalmente yo lo escribo así. Para toda clase X, ¿qué pasa? Estos 2 puntos se va a leer así, se tiene o se deduce. ¿Qué se deduce? La proposición acústica. ¿Estamos? Entonces, estas 2 cositas que dicen exactamente lo mismo, solamente son formas de leer. ¿Cómo las escribimos simbólicamente? Así. Entonces, vean lo que estoy enseñando en el rectángulo. Anthony, ¿qué dice ahí? Para toda clase X se deduce acústico. Para toda clase X se tiene la proposición acústica. Es así de simple. Bien, lea por favor el enunciado 3 y el enunciado 4. Enunciado 3. Existe una clase X tal que se deduce, se tiene la proposición acursiva. Enunciado 4. Se deduce, se tiene la proposición acursiva para alguna clase. El enunciado 4 y el enunciado 3 dicen lo mismo, simplemente son formas de leerlo. Y vamos al formalismo. ¿Cómo vamos o qué signo, cuál es el símbolo del cuantificador existencial? El símbolo del cuantificador existencial es este. Entonces, ¿qué dice aquí? Existe una clase X tal que, ¿cómo se leen estos 2 puntos en este caso? Tal que existe una clase X tal que pasa o se tiene la proposición acústica. ¿Estamos? Entonces, lea otra vez lo que usted enseñó. Ya. Existe una clase X tal que se tiene acústica. La proposición acursiva. A la proposición y acursiva. aquí también alguna aclaración. Lea de otra forma también esto. Otra forma de leer esto, ¿cuál es? Ya lo de abajo. Se deduce la proposición acursiva para toda clase, para alguna clase. Entonces aquí yo quiero hacer una aclaración, ¿ya? Primerito, no me agrada cuando uno dice existe una. Sí se dice así, de hecho así se enseña, pero como ustedes son del todo, a mí me da miedo de que piensen que existe una y solo una. Esta proposición se afirma que puede existir al menos una, ¿ya? Esa es otra forma de leerlo, mejor leando así. Existe al menos una clase X. ¿Estamos? Al menos una. ¿Por qué? Porque pueden existir varias. ¿Estamos? Yo les estoy diciendo que estas cosas que estoy encerrando rectángulos, ¿qué representan? ¿Qué representan?
¿Qué representa el carajo que acabo de decir? Nada. Representa Eso, muy bien. Proposiciones. Proposiciones. Por lo tanto, lo que está encerrado en verde y lo que está encerrado en negro tiene uno y solo un valor de verdad, siempre y cuando sepamos quién es A cursiva y quién es X. Siempre y cuando sepamos quién es A cursiva, punto, se acabó. Solo A cursiva es la que debemos saber quién es. ¿Estamos? A cursiva es la que debemos saber quién es. Entonces les voy a dar un ejemplo de cómo utilizarlo, si quieren. Si no, pues avanzamos. ¿Quieren un ejemplo de cómo echar y de cómo ir cuantificando cosas? Pues sí, está claro. A ver, Joel levantó la mano. Le doy la palabra a Joel. A ver, Joel, ya se activó todo. Buenos días, profe. ¿Puede por favor repetir lo de la parte 2 y 3? Me confundí al momento de ver las proposiciones de arriba. La parte 2. Porque las cursivas representaban una proposición, ¿no? Y lo que es A pertenece a B también representaba una proposición. Y yo pensaba que las cursivas representaban a A pertenece a B. Las letras cursivas representan ese tipo de cosas. Pero ¿por qué no las ponen en lo que está más arriba, en las proposiciones de arriba? Lo que está más arriba. Sí, ahí me confundí. Porque el autor a veces no es tan vago y escribe pues tal cual. Mira, por ejemplo, si yo fuera vago hiciera esto. Pusiera, bueno, digamos que por ejemplo B cursiva va a representar a que X pertenece a Y. Y digamos que C cursiva va a representar a que Y pertenece a Z. Entonces, como yo quisiera muy vago, yo puedo escribir esto. Esta proposición de aquí puede escribirse así. La conjunción de B cursiva y C cursiva. Ajá. ¿Estamos? Pero cuando somos vagos. ¿Estamos? Pero si no somos vagos, ten en cuenta que estas cosas son proposiciones. Estas son proposiciones. Eso decía el paso 2. Esta es la proposición. Y las conectivas lógicas sirven para conectar proposiciones. Pero si eres vago, te está diciendo el paso 2 que puedes utilizar las letras mayúsculas pero cursivas para representar proposiciones. Así como acá. ¿Sí está claro, pues? Eso. Sí. Eso es. Ya, ahora acá. Estas cosas que estoy encerrando en rectángulos, la cátedra les llama enunciados. Pero en el fondo son proposiciones. ¿Por qué? Porque tienen valores de verdad. Y para que cachen cómo usarles, se gustan los de ejemplos, eso decía. Pero como no me dijeron nada, ¿cómo hacemos? ¿O quieren unos ejemplitos de...? Sí, profe, un ejemplo. Ya, pero me dice Anthony, ¿de cuántas almas que tengo aquí? Ay, Dios. Ya, entonces, miren, ¿cómo vamos a utilizar esto? Entonces vamos con ejemplitos, ¿ya? Ya, pero esto aquí entre nosotros, ¿no? Porque la cátedra me tiene terminantemente prohibido de que de que les enseñe cuantificadores de manera formal. Siempre todo tiene que hacerse por encimita, de manera informal, no como tal. Pero ya no, chicos, porque sí necesito que sepan. Entonces, formalmente, ¿cómo utilizamos el cuantificador universal? El cuantificador universal lo utilizamos con predicados. Es ahí donde, por ejemplo, la cátedra cae y debió avisar acá, primerito acá, que esto en el fondo es un predicado. Porque el valor de verdad de esta cosa depende de quién sea A y de quién sea B. Entonces, ¿cómo le doy valores de verdad a una proposición abierta o a un predicado? Cuantificando. Entonces, bien, como aquí tengo un predicado, por ejemplo, A cursiva podría ser, pues, qué sé yo, no, o sea, la clase Z pertenece a la clase H. Entonces, yo no sé qué valor de verdad tiene A cursiva porque no sé quién es la clase Z y tampoco sé quién es la clase H. Pero ¿qué hago? Si cuantifico, ya obtengo un valor de verdad, ¿no?
Entonces, primerito ahí es donde quiero aclarar también otras cosas. Mucha atención. Este es un predicado de dos variables. ¿Acerca de quién está hablando la proposición acursiva? Anthony, ¿acerca de quién está hablando la proposición acursiva? Eso, muy bien. Está hablando acerca de Z y de H. ¿Y cómo me vas a avisar eso? ¿Cómo deberías avisarme eso? Entonces, aquí Z y H están haciendo el papel de variables, porque no sabemos, ¿no? Puede ser cualquier clase, o de incógnitas, como le quieran llamar, o de cualquier otra palabra. Bueno, como le quieran llamar. Entonces, a mí me da parece escribir esto y le llamo a caligráfica. Pero, si yo quisiera joderte la vida, yo te voy a preguntar, bueno, a caligráfica sé que representa una proposición, pero ¿qué clases intervienen en ellas? ¿O es una proposición acerca de quién? Entonces tú me dices, profe, a caligráfica está hablando acerca de la clase Z y de la clase H. Allá pues avísame, por favor. Entonces, ¿cómo me vas a avisar? Pones aquí un paréntesis y me pones la Z, coma y la H. Entonces digo, ya. Entonces, a caligráfica es una proposición que está hablando o afirmando cosas acerca de quiénes, de la clase Z y de la clase H. Por ejemplo, digamos que no es relevante la clase Z y estamos trabajando y en nuestra cabecita vamos trabajando en todo el semestre y ya dominamos estas cosas y digamos que nos interesa concentrarnos en la clase H. Entonces nos interesa saber más que la proposición A está hablando acerca de la clase H. Entonces uno simplemente puede olvidarse de la Z y decir, bueno, la proposición A caligráfica es una proposición acerca de H, o está hablando acerca de H, está afirmando algo que pasa con H. Esta sería otra forma de escribirlo. ¿Estamos? Y digamos que en cambio es más importante la clase Z, entonces también podríamos hacer esto. ¿Estamos? Entonces yo sé que en la proposición A caligráfica, ¿quién aparece? Al menos que aparece o me está hablando acerca de la clase Z. Pero si son importantes los dos, podemos escribir así, chicos. ¿Estamos? La proposición A caligráfica está hablando o afirmando cosas acerca de quiénes, de la clase Z y de la clase H. Sí, ¿no? ¿Qué está afirmando A caligráfica? A caligráfica está representando a esta proposición. ¿Y qué afirma esta proposición? Afirma que Z pertenece a H. Y esto puede ser verdadero o falso dependiendo de quién sea Z y dependiendo de quién sea H. Entonces aquí, si aquí te pongo para todo X, eso quiere decir que la proposición A caligráfica estaría hablando acerca de qué clase. ¿Quién me dice? ¿Acerca de qué clase? Eso, de la clase X. X mayúscula, Mateo, por favor. ¿Ja? X mayúscula. Y misma idea acá abajo. Yo estoy diciendo que existe alguien, una X, tal que algo cumple o algo pasa. Entonces, este algo está hablando acerca de quién, pues de este alguien, de X. Entonces, es común en la literatura, y para los aprendices como ustedes, pues poner acerca de quién estamos hablando, ¿no? De X. A caligráfica de X. Esta es la forma de leer. Entonces, ¿cómo lees esto que está aquí, Anthony? ¿Cómo lees esto? A caligráfica de... A caligráfica de muy bien. Z y Muy H. bien, así es. A caligráfica de Z y de H. Bien, dicho eso, por favor, chicos, avancemos. Les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, a ver, Anthony, ¿a usted se le ocurre tal vez un ejemplo para representar, bueno, para que esta cosa represente una proposición como tal? No. ¿A alguien se le ocurre? Ojo, una vez que ya, digamos, tienes la caligráfica, estas cosas ya tienen valores de verdad, ¿no? Porque son proposiciones, son predicados. Profe, ¿y el cuantificador existencial único? Algo pregunta Joel. Profe, ¿y el cuantificador existencial único no tiene una representación simbólica como los otros dos? Sí. Si quieren les presento. El símbolo para el cuantificador universal, ya saben, ¿no?
cuantificador universal es este. El para todo, así se lee para todo. El cuantificador existencial es este y se lee existe al menos uno. Existe al menos uno, existe algún, existe una. Así se lee. Y el cuantificador existencial único se escribe así. ¿Estamos? ¿Y cómo se lee? Se lee así. Existe un único o una única clase X tal que pasa a caligráfica. O se tiene a caligráfica de X. Así se lee. ¿Estamos? Existe una única clase X tal que pasa o se tiene o se cumple a caligráfica de X. Los otros dos ya saben cómo leerlo. Pero sí tiene ejemplo. Y ya cuando lo utilice, pues ahí les muestro, ¿ya? Bien, sigamos. Bueno, aquí pondránle existencial, cuantificador, existencial único, así se llama, ¿ya? Ya, sigamos. Vamos, entonces, un ejemplito. A ver, voy a decir lo siguiente. Ustedes me dicen quién es X y quién es A caligráfica, ¿ya? Todo estudiante del GR del curso, y ojo, mucha atención aquí que, aunque no lo crean, ¿se acuerdan, Anthony? ¿Se acuerdas que estaba solamente así antes? Ya, sí se acuerdan. ¿Qué acabo de hacerle? Escribirle esto, ¿no es cierto? Porque falta esto de aquí. Siempre falta algo, ¿no? Les cuento que aún así falta algo. Uno siempre tiene que decir en dónde está X. Uno siempre tiene que decir que X está en alguna parte. Pero ya cuando dominemos esto, sí, aquí falta algo, podríamos poner, qué sé yo, H y dos puntitos. Pero como ustedes recién están aprendiendo, pues por ahora conformarse con esto. Pero en el ejemplo que voy a dar, sí voy a poner a dónde pertenece, ¿ya? Pero aquí falta también eso de ahí. Aquí uno siempre tiene que decir para toda X dónde, para toda X que esté dónde, o para todo X dónde. Uno siempre tiene que avisar, ¿ya? Para todo X que esté en tal lugar, cumple esto. Algo así se ve, ¿ya? Entonces, como ustedes todavía son aprendices, pues por ahora solamente es como así, ¿ya? Pero bueno, todo estudiante del curso de Fundamentos de Mate del GR30, no, del GR34, porque estoy trabajando con antes. ¿Qué cumple todo estudiante del GR34, del GR34? Bueno, esto de aquí me da pereza leer y lo voy a decir solo del GR34, ¿ya? Todo estudiante del curso de Fundamentos de Matemática del GR34, ¿qué va a cumplir? Va a pasar fundamentos, va a pasar el semestre, va a pasar, o ya, pongámosle a cualquier estudiante del GR34, va a pasar el semestre. Esta es una proposición que está cuantificada, que está, o un enunciado, como dice la cátedra. Y como todo buen matemático me da pereza escribir todo esto. Y lo puedo escribir así. O sea, pregunta aquí, ¿quién es X? ¿Quién me dice quién es X? ¿X no son los estudiantes? Es de estudiante. El Estudiante estudiante del viene curso. haciendo el papel de variable. Ajá. Esto viene siendo X. Ajá, muy bien. Eso viene siendo X aquí. No sé qué más colores están. Utilicen los colores. Eso. Esto es X. Ajá. ¿Quién me dice quién es A caligráfica de X? ¿Qué estamos afirmando acerca de X? Pues, Que esto va a es A pasar el caligráfica semestre. de X. Ajá.
Entonces, como nosotros ya estamos acostumbrados a hablar coloquialmente así, no lo escribimos como tal, ¿no? No debería escribir así como tal. No debería escribir para todo estudiante del GR34. Vamos a ver tú dices esto, ¿no? Del GR34. ¿Qué pasa? Ese estudiante, coma, el estudiante o estudiante va a pasar el semestre. ¿Sí? Uno no escribe así, ¿no? Uno cuando ya habla en el lenguaje coloquial, pues dice como lo que está escrito en rojo, ¿verdad? Y ya no redunda, ¿no? Pero en matemáticas sí, chicos. Ahí sí tienen que redundar y otra vez que aparezca aquí la X. Ujú. Eso, chicos. Entonces, esta cosa sí es una proposición. Quiero que me digas cuál es el valor de verdad de esta proposición antes. Está silenciado todo. A ver, el valor de verdad sería... No, bueno, sí no sabemos que es sabemos... realista. Ahí en esto. Va a ser falso. Hacer falta. Así de simple. Todo estudiante del GR34 va a pasar el semestre, chicos. Esa proposición tiene valor de verdad falso. Y no se preocupen, yo me encargo de que sea así. Yo me encargo. Pero estamos en una proposición, ¿estamos? Bien, entonces, eso, chicos. Este es un ejemplo de cómo utilizar el cuantificador universal. Denme perdón. Denme un ejemplo de cómo utilizar el cuantificador existencial. Rapidito, en la vida cotidiana, no se metan en alguna teoría de lleno, solo quieren la vida cotidiana. Existen algunos estudiantes del curso de fundamento de la serie 34 que van a pasar el semestre. Sí, pero no te bajes con esto para después negar y irnos a otros lados. Trabaja con planetas, animales, cualquier cosa. Existen animales. ¿Existe algún planeta donde hay vida dentro del sistema solar? Bueno, pongámoslo así. Existe. ¿Cómo te dije que leyera yo esto? No me gusta cómo lee la cátedra. ¿Cómo deberíamos de leerle así? Existe. Sí, ¿Algún planeta? pero uno que yo les dije que no está aquí. Eso, al menos. Existe al menos uno, ¿ya? Porque pueden haber varios. Eso yo quiero que cachen. Pero si quieren, hagan como se les dé la gana. Existe al menos un planeta. ¿En dónde, obviamente? ¿Planeta de dónde? Siempre hay que decir de dónde. Porque aquí también uno tiene que decir que X pertenece a H o a algo. Siempre hay que decirlo, solo que como son aprendices, aún se lo ponen. Existe al menos un planeta del sistema solar, dijiste, ¿verdad? Es del sistema solar. Tal que, ¿pasa qué cosa? ¿Qué va a cumplir ese planeta? Tal que Alberga vida. Bien, en este ejemplo, ¿quién me dice quién es el papel de variable? ¿Quién es el planeta? El planeta. La palabra planeta. Sí. ¿Y quién sería A caligráfica de X? ¿Qué se afirma de A caligráfica de X? Que alberga vida. Eso sería A caligráfica. Bien, A caligráfica de X. Es muy bien. ¿Y cuál es el valor de verdad de esta proposición? Se supone que esta es una proposición. ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición?
Verdadero. Verdadero. Muy bien. ¿Existe al menos uno? ¿Conoces al menos uno? ¿Quién? Demuestra. Sí, Es la muy bien, Tierra. el planeta Tierra. Tienes que demostrar dos cosas, ¿no? Tienes que demostrar qué cosa. Primerito, que ese planeta está aquí, en el sistema solar. Y sabemos que la Tierra sí está en el sistema solar. ¿Y qué es lo segundo que tienes que demostrar? Que cumple esto que estás diciendo, ¿no? Que ese planeta alberga vida. Ujú. Entonces existe al menos un planeta del sistema solar tal que este planeta alberga vida. Ujú. De hecho aquí podríamos describirlo, podríamos describirlo ya de manera más, podríamos ponerlo así, y de manera formal podríamos ponerlo así. Entonces aquí podríamos ponerlo así en rojo. Así como hicimos arriba. Uno no dice así, no. Uno dice existe un planeta en el sistema solar que alberga vida. Pero formalmente uno debería de poner así, ¿no? Existe al menos un planeta del sistema solar tal que este planeta alberga vida. Ujú. Eso es. Así debería de poner. Tal que. Bien, entonces, ¿sí está claro, chicos, cómo utilizar los cuantificadores? Yo esperaría de que sí. ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición de la flecha en negro? Me dijeron que es falsa. Y si no me creen, yo me encargo de que sea falsa, no se preocupen. Y la proposición que está en color verde, ¿qué valor de verdad tiene? Verdadero. Entonces sí estamos claros que estas cosas son o no son proposiciones, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí son proposiciones? Ya. Bien, ya rapidito esto para acabar y con eso ya nos vamos. Y mañana continuamos con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque como toda proposición yo puedo hacer qué cosa, ¿quién me dice? ¿Qué puedo hacer con las proposiciones, carajo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el primer, cuál es el primer conector lógico que les enseñé? Bueno, operador, no sé. Comunicaciones. Sí, por el primerito Con es la negación. negación. Como toda proposición yo puedo negarla. Y eso es lo que vamos a aprender mañana. ¿Estamos? Si quieren podemos quedar ahí. Entonces, mañana digo, hoy noche, ¿no? Hoy de 8 a 10 de la noche. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún susto? ¿Algún trauma? ¿Algo? Chicas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún susto? ¿Algún trauma? ¿Algo? ¿No? ¿Todo está claro? Que debemos. Debe. Bien, si no hay más preguntas, ni más dudas, ni más sustos, ni más traumas, pues eso sería todo, chicos, por la clase de esta mañana. Nos vemos en la noche. Que tengan un buen resto del día. Gracias. Gracias, Vince.